Casa del Consejo General de la Abogacía para presentar su libro, y creo que para nosotros es muy de agradecer que un libro que habla sobre la seguridad y la privacidad, en una casa en que aquí, en este salón, se reúne el Pleno del Consejo General de la Abogacía, en la cual pues debatimos sobre la defensa de los derechos fundamentales y de cómo la abogacía tiene que defender esos derechos fundamentales, pues para nosotros es muy importante de que alguien como ella pues escoja esta casa para presentar su libro. Y por lo tanto, pues yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle que nos haya escogido al Consejo General. Yo creo que nos conocimos antes por Twitter que en realidad, o sea, que es ahora como se conoce a la gente, o sea, que yo creo que nos conocimos antes por Twitter y de eso que físicamente. Yo os tengo que decir que desde el Consejo y sobre todo pues, todo ese grupo de abogados que están detrás de la ENATIC, que están detrás de lo que es el derecho de las nuevas tecnologías, el Consejo apuesta pues, porque la abogacía y porque los derechos fundamentales tienen que defenderse también con el uso de las nuevas tecnologías. Y aquí creo que tenemos una oportunidad de oro con este libro. Además, la oportunidad del momento, a pesar de que es la tesis y que hace el lanzamiento de este libro, hemos de ser conscientes del momento en que estamos viviendo, en el que la abogacía pues, está implicada y que la abogacía no puede estar al margen de lo que está pasando. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, desde hace 2 años, en el congreso parece que era de la UIA en Miami, les explicaba en una ponencia cuál era el concepto de protección de datos en Europa, y me contestaban los abogados norteamericanos diciendo, ustedes están un poco tanto requisito y tanto eso. En Norteamérica, mire, si a mí me entran y me roban los datos, pues me van a poner una demanda de responsabilidad civil y me van a dejar tieso, y voy a dejar de ejercer porque me van a crujir los tribunales en esa demanda. Ya me preocupo yo, ¿y para qué me tienen que ustedes obligar? Eso ya no os preocupa. Bueno, pues la American Bar Association ya ha sacado un comunicado pidiendo que la Agencia de Seguridad Norteamericana respete la confidencialidad de los datos, y ahora son los propios abogados norteamericanos los que se han dado cuenta de que, como consecuencia de las relaciones de Slow, de las diferentes relaciones, se han dado cuenta de la necesidad de que la legislación se defiendan los derechos que se pueden vulnerar. Y por lo tanto, pues, en este libro yo creo que es perfectamente, pues, nos está explicando cuál es la legislación y además una doble oportunidad, no solo por el momento en que vivimos, en que eso es derecho que en estos momentos está en la propia Unión Europea, la anulación de la directiva, tenemos toda una serie de cuestiones que en estos momentos se están debatiendo, sino también por la reciente sentencia del Tribunal Europeo, en la cual, independientemente de recoger el derecho al arbitrio, que aquí se habla de él, además, me parece que incluso ya adelantándose lo que ha dicho la sentencia, pero hay también otras cuestiones importantísimas, que es para mí una parte importante de la sentencia, que es que aquí hay que aplicar el derecho de aquí, la legislación europea y la legislación de los países miembros. Y es una parte importante también, que también se recoge aquí, cuando habla de cuál es el derecho aplicable y lo que hay que aplicar. Por lo tanto, yo creo que es avanzado ya a lo que surgió después con la sentencia. Creo que es, por lo tanto, una oportunidad extraordinaria. Creo que va a ser pues manual de trabajo de todos los abogados. Porque, como decíamos, y aquí lo repetimos muchas veces, cuando hace unos años había un despacho colectivo, nadie se planteaba ese despacho colectivo sin tener un abogado especialista en derecho civil, en censos, y en estos momentos, pues en cualquier despacho colectivo, no se plantea haber un despacho colectivo sin tener un abogado especialista en protección de datos y nuevas tecnologías, y por lo tanto es una de las materias que son necesarias. Por lo tanto, pues solo puedo y otro de los debates, y además yo creo que hay aquí también en la mesa personas muy capacitadas y que además han escrito sobre ello, el eterno debate que surge a través del 11 de septiembre de la seguridad versus la libertad. Y ahí es donde también hablas en el libro sobre ese debate y cuáles son las características que tienen que ser, cómo queremos construir nuestra sociedad. Ese equilibrio entre seguridad y libertad, que en diferentes ocasiones ha escrito el profesor Piñar, ese debate entre ese equilibrio entre seguridad y libertad, que es la sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos, porque estamos sentando en estos momentos, yo creo, las bases de lo que va a ser nuestra sociedad.
el 11 de septiembre provocó una reacción para intentar obtener datos. Me lo explicaba un alto de la administración norteamericana, me decía: si hubiéramos conseguido cruzar los datos que tenían las propias administraciones públicas norteamericanas, hubiéramos sabido qué estaba pasando. Bueno, pues se dedicaron a cruzar esos datos. Y ahora, con las revelaciones de Slow, nos hemos dado cuenta que quizá nos hemos pasado de frenada, ¿no? Y por lo tanto, ahora somos conscientes de lo que está pasando, es el momento ese, y vamos a construir esa sociedad, vamos a construir ese equilibrio entre la libertad y la seguridad. Y de estos trabajos, precisamente, van a surgir pues lo que sea después la legislación. Desde la abogacía hace tiempo que pedimos que todo esto tiene que empezar a legislarse y tiene que empezar a establecerse cuáles son los límites de la administración pública, los límites de la seguridad del Estado versus la privacidad. Y repito, el elevar uno y disminuir el otro es tan peligroso como el elevar uno y disminuir el otro, y ese equilibrio es el que va a sentar las bases de la sociedad del futuro. Por lo tanto, yo solo puedo agradecerte la oportunidad del libro y agradecerte en nombre del Consejo General de la Abogacía y, por lo tanto, de todos los abogados españoles, pues este trabajo, y que va a ser, yo creo, un manual para los que nos dedicamos al derecho y nos dedicamos al ejercer. Muchas gracias, Ofelia, y espero que tengas mucho éxito con este libro. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con Elvira Tejada, fiscal de sala de la Fiscalía de la Criminalidad Informática, que es un honor también contar con ella pues para la presentación de un libro que realmente hasta ahora no tenía una fiscalía que lo acogiera, y bueno, creo que es el mejor lugar para poder contar con ella, y estoy muy agradecida. Bueno, pues muchísimas gracias, Ofelia, a ti. Yo lo primero de todo, agradecerte dos cosas. Una a nivel personal, pues que me hayas invitado. Para mí es un honor y de verdad que me siento muy orgullosa de que me hayas invitado a este acto que para ti es tan importante, que es la presentación de tu trabajo, de tu esfuerzo, ¿no? Y en segundo lugar, agradecerte también esa labor. Mira, yo cuando nos pasaste el libro un poco tarde, porque el problema es, bueno, efectivamente, luego ella nos lo explicará, pues yo tuve ocasión de tenerlo en mis manos hace 48 horas, pues claro, yo quería leerme lo más posible para venir a hablar de algo que ya he visto, ¿no? Bueno, pues el primer día me dieron horas de la madrugada, pero por puro interés intelectual, quiero decirte, porque me enganché. Y yo decía, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, y yo cuando lo leía pensaba, fíjate, Ofelia, digo, esta mujer, pero qué trabajo, qué esfuerzo y qué valiente. Y te lo digo de verdad y de todo corazón, porque yo que trabajo esta materia desde hace pues ya más de 2 años, es una materia extraordinariamente compleja, extraordinariamente movediza. Entonces, atreverse a escribir y a poner negro sobre blanco y a intentar hacer un orden en esa locura de información que hay en esa materia, pues realmente es digno de agradecer. Y es digno de agradecer porque a los demás nos va a venir fenomenal, porque para los demás ya tenemos una fuente de información. Y yo, al hilo de todo esto, pues quería hacer un par de reflexiones, ¿no? Efectivamente, y decía Pere antes, y lo dices tú en el libro continuamente, y somos todos conscientes, además, es el día a día de todos, que todo el desarrollo tecnológico, bueno, pues está cambiando muchas cosas en nuestra sociedad, ¿no? Nos está beneficiando en muy buena medida, nos está beneficiando en muy buena medida en muchas cosas que se están mejorando, incluso se está potenciando digamos, la puesta en valor y el reconocimiento de los derechos fundamentales en distintos lugares del mundo. Está llegando a todos los lugares del mundo, ¿no? Esa inquietud por hacer efectivos los derechos fundamentales y las libertades. Pero también es cierto que esa misma potencialidad y esa misma capacidad que tienen los sistemas informáticos, los instrumentos, las herramientas informáticas, también supone un factor de riesgo. Supone un factor de riesgo para la seguridad de los individuos, para la seguridad de los estados, para la seguridad internacional, ¿no? Y para el propio ejercicio de los derechos y libertades, porque hace que determinados derechos fundamentales sean más vulnerables precisamente porque esas tecnologías, esas herramientas, esos instrumentos son muchísimo más invasivos, ¿no? Entonces, claro, esto exige que efectivamente exista una regulación en esta materia, al menos en sus aspectos mínimos, pero básicos. Pero esa regulación es muy complicada, y es muy
complicada porque hay muchos actores. Es muy complicada porque hay muchas finalidades. Aquí hay mucha gente que, cuando digo actores hablo de personas individuales, de grupos, de estados, de colectivos, que utilizan Internet con finalidades muy diferentes. Y además las tecnologías hacen que las situaciones fácticas que tenemos que resolver evolucionen continuamente. Entonces que la legislación siempre se está quedando corta, siempre se parece que la legislación va más deprisa de lo que va la realidad. Y además estamos en un fenómeno que no conoce fronteras. Y entonces que es un fenómeno que tiene un carácter claramente transnacional. Y aquí la actuación aislada de los estados no sirve para nada. Es fundamental una coordinación. Y que se coordinen los estados, pues todos sabemos lo difícil que es en materia de terrorismo, en materia de tecnología de información y comunicación, en materia de trata de seres humanos, en materia de pornografía infantil o en lo que queráis. Esa es la situación, ¿no? Entonces hay algo que en tu libro tú dejas claro y que yo creo que es la idea base del libro y que es fundamental, y se refería a ello también Pere. En esta especie de maraña de legislaciones administrativas, penales, procesales, legislación nacional e internacional, hay algo que tiene que quedar siempre claro, y es que los mismos principios y valores que rigen en las relaciones entre las personas y colectivos, entre personas y estados, entre estados, que rigen en un mundo físico, son las mismas que tienen que regir en el ciberespacio, exactamente las mismas, porque son una conquista de la humanidad. Es decir, porque nos hemos dado esas reglas de convivencia después de mucho empeño y de mucho trabajo común, ¿no? Y entonces no podemos renunciar a ellas en el ciberespacio. Y por tanto, ahí tiene que regir, obviamente, la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de los principios y valores sobre los que se asientan los sistemas democráticos y nuestro propio modelo de convivencia, ¿no? Y tiene razón Pere cuando decía antes que al final lo que va a haber es una pugna entre libertad y seguridad, pero como hay en todos los ámbitos de la vida, una pugna en la que tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio, porque solamente si somos capaces de encontrar el equilibrio en esa pugna libertad y seguridad, seremos capaces de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en un estado libre y seguro, en un ciberespacio libre y seguro, y el mantenimiento y la pervivencia en definitiva de los sistemas democráticos. Y yo creo sinceramente, y esta es la segunda reflexión, que se está trabajando en esa línea. Es decir, que los estados democráticos, los estados de nuestro entorno y también las organizaciones internacionales están trabajando en esa línea, es decir, con ese planteamiento de fondo. Y ejemplos tenemos muchos. Ahí está la Convención de Lucha contra el Cibercrimen, la Convención de Budapest, el informe que hizo el Grupo de Expertos de Naciones Unidas en el año 2013, o están las múltiples directivas de la Unión Europea en relación con esta materia. Y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la Estrategia Europea de Ciberseguridad. Es decir, intentando jugar con todos esos, ponderar todos esos valores a los que me refiero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los tratados, los convenios, los instrumentos en los que se, digamos, consagraron los derechos fundamentales y que hicieron esa primera regulación del alcance y contenido de esos derechos fundamentales y cómo tenían que entrar en juego es decir, cuando entran en juego otros derechos y otros intereses que también hay que defender, pues se elaboraron en un momento anterior a la explosión, diría yo, de Internet. Es decir, que todo este desarrollo tecnológico espectacular se ha producido en los últimos 20 años, más o menos 20, 25 años. Y por eso nos encontramos ante la circunstancia que supone el reto de enfrentarnos a situaciones que no están específicamente previstas en esos tratados y convenios y que están ahí y hay que darles solución. Pero yo creo que que tenemos que estar optimistas, de verdad, porque me parece que el sistema funciona. Es decir, que los mecanismos que tenemos establecidos para defender esos derechos y libertades fundamentales están funcionando y están funcionando con buenos resultados. Y ejemplos, pues dos muy cercanos, y se ha referido Pere a los dos, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Directiva de Conservación de Datos del año 2006. Señores, que no podemos por temas de seguridad estar haciendo una retención de información en unas condiciones que puede afectar a derechos fundamentales como la privacidad, que tenemos que ponderar ahí los intereses y ver cuál es el punto de equilibrio exacto. Y sentencia sobre Google. Es
decir, sobre derecho al olvido, sobre actividad de los buscadores, es tratamiento de datos, no es tratamiento de datos, cuál es la legislación aplicable. Es decir, los sistemas funcionan porque van dando respuestas. Lo que pasa es que, claro, es un camino que lo tenemos que ir andando. Entonces me decía, el otro día yo le decía a Felipe, bueno, pero Felipe, ¿de qué hablo? Dije, yo no sé de qué hablar. Y me decía, bueno, pues tú cuenta tu visión personal del tema y tu experiencia. Bueno, pues voy a dedicar solo un minutito a decir que en eso estamos trabajando precisamente en la Fiscalía. Es decir, dentro de todo este marco, el trabajo que tenemos en el área que tengo el honor de coordinar dentro del Ministerio Fiscal Español es la lucha contra la criminalidad. Y el problema es exactamente el mismo. Es decir, ¿cómo conseguimos ser eficaces realmente ante una forma de delincuencia extraordinariamente agresiva, extraordinariamente cambiante? Es decir, que cada día nos da sorpresas con cosas nuevas que no nos hemos planteado y que además puede afectar y muy seriamente a muchos bienes jurídicos muy distintos. La intimidad personal. El debate que estamos viendo estos días en los medios de comunicación a propósito de los tweets, etc. Intimidad personal, honor, dignidad de la persona, libertad sexual, indemnidad sexual. ¿Qué pasa con nuestros menores? Cómo están siendo atacados a través de estas tecnologías de la información y la comunicación en esos aspectos, ¿no? Patrimoniales. No os puedo contar la cantidad de denuncias que tenemos por delitos de estafa, por ejemplo, cometidas a través de las tecnologías. Seguridad colectiva. ¿Qué pasa con la utilización de Internet con finalidad terrorista o para atacar infraestructuras críticas? Entonces, ¿cuál es el gran reto que tiene este área de especialización en el Ministerio Fiscal? Pues ofrecer una respuesta eficaz ante ese tipo de comportamientos, pero eso sí, garantizando al mismo tiempo todos los derechos y libertades fundamentales y las garantías y las exigencias que plantea un Estado de Derecho. Porque eso es obligación de la Fiscalía, las dos cosas. Es decir, el artículo 124 de la Constitución y nuestro Estatuto Orgánico nos encarga ser eficaces en la lucha contra la criminalidad informática, contra cualquier forma de criminalidad, pero además, y lo dice expresamente, defender los derechos fundamentales de los individuos. Y lo dice nuestro artículo 3 del Estatuto, ejercer todas las acciones necesarias para defender los derechos fundamentales que sean necesarias. Y ahí estamos, jugando con ambas funciones, con ambas tareas, y entonces para eso lo que hemos hecho ha sido crear un grupo de fiscales que nos estamos intentando especializar, y lo digo entre comillas, en esta materia porque es extraordinariamente complejo, porque hay temas técnicos y hay temas jurídicos, y la formación jurídica la tenemos, pero hay que ir adquiriendo la formación técnica y nos estamos esforzando en trabajar como equipo. Tenemos un servicio en cada una de las fiscalías provinciales para poner en común, que es lo que estamos haciendo, todos los problemas que van surgiendo, todas las situaciones nuevas que se van generando, para reflexionar conjuntamente, ir sentando esos criterios de actuación que nos permitan, como institución, actuar de acuerdo con criterios uniformes en esta materia. Ese es nuestro trabajo. Bueno, y en ese trabajo, en el que indudablemente el resto de los operadores jurídicos tenéis una función fundamental, porque vamos codo con codo, es decir, donde creo que debemos estar todos muy unidos, porque la respuesta ante este fenómeno criminal es de todos, no es de unos ni de otros, es de todos. Pues yo creo que libros como este son fundamentales. Libros como este son fundamentales porque, lo decía al principio, tenemos una maraña de legislación, leyes administrativas, leyes penales, leyes procesales, normativa internacional, una obligatoria, otra no obligatoria, una implementada, otra no implementada, y en esa maraña vamos funcionando. Entonces, que haya sido capaz de verdad, es que me parece admirable, y lo tengo que decir públicamente porque yo me planteo hacerlo y digo, madre mía, qué labor de sentarte y de ordenar todo eso y de ponerlo en un libro tan excelentemente bien documentado. Pues me parece que realmente es de agradecértelo, y me parece que para todos los profesionales que trabajamos esta materia es un lujo contar con un libro como el tuyo, con lo cual que sepas que desde luego desde el planteamiento del Ministerio Fiscal tenemos muchísimo que agradecerte por esto. Muchas gracias. Pues bueno, no sé qué decir más que gracias, y vamos a dejar que empiece su ponencia José Luis Piñar. Bueno, ya todos sabéis que ha sido mi director de tesis. Nos conocimos en el año 2003, yo creo. Yo no sé cómo lo hice, me envalentoné en la Agencia de Protección de Datos.
siendo mi tutor Emilio del Val, que también nos acompaña. Y fui a decirle tan feliz como que fuera un amigo de toda la vida: oye, ¿te importa dirigir mi tesis doctoral? Hoy soy consciente de lo que hice. Dios mío, en aquel momento qué alegría que lo hice. Y me ha acompañado durante todos estos años con este trabajo tan de locura, ¿verdad? José Luis lo sabe porque lo ha seguido, lo he contado también con la ayuda de Ignacio Torres. Y también es un lujazo poder contar con él ahora que el libro se ha publicado y que me animaron a hacerlo, porque no tenía ninguna intención precisamente por la locura que suponía. Pero gracias a ellos lo hice, así que muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, Ofelia, y al Consejo por permitirnos estar hoy presentando un libro tan importante como este de Ofelia Tejerina, Seguridad del Estado y Privacidad, y además hacerlo en la sede del Consejo. Como bien decía Pera, el poder presentar un libro en la sede de la abogacía española sobre un tema tan importante como este es siempre un motivo de satisfacción para quienes somos para quienes nos ocupamos de alguna manera de temas de privacidad, y además lo hacemos también con el impulso de la abogacía y de la defensa de los derechos. Siempre es importante y es ilusionante el poder estar en la sede del Consejo hablando de estos temas. En efecto, hace muchos años, no tantos, cuando Ofelia era una niña, me dijo que quería hacer la tesis doctoral sobre el tema, algo sobre protección de datos. Y yo enseguida le dije que adelante, siendo muy conscientes de que una tesis se sabe cuándo se empieza, pero no se sabe cuándo se termina. Pero Ofelia tenía muy claro desde el principio que tenía que terminarla, y que iba a terminarla como así hizo. Y lo hizo contando con mi, entre comillas, dirección, y también la del profesor Ignacio Torres Muro, que nos acompaña, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Y ha dado como resultado un libro que yo creo que, como decía Elvira, como decía la fiscal, es un libro muy importante, es un libro muy útil, y es un libro, además, en el que se aportan no solo conocimientos, sino también opiniones. Y es un libro en defensa de los derechos fundamentales, desde la necesidad de buscar un equilibrio entre seguridad y privacidad, porque no olvidemos que ambos son derechos fundamentales. Todos tenemos derecho a la privacidad, pero todos tenemos derecho a la seguridad. La seguridad es también un derecho fundamental de las personas, que además exige o permite que los ciudadanos exijamos de los poderes públicos que se adopten medidas que garanticen nuestra seguridad. El tema es dónde se encuentra ese equilibrio, dónde colocamos el equilibrio de la privacidad y de la seguridad. No podemos estar pensando en que debe prevalecer siempre uno o debe prevalecer siempre otro. Es una labor ardua, es una labor del día a día, es una labor que se debe fundamentar desde los principios generales. Yo siempre digo que cuanto más concreto y específico sea un problema, más importancia tienen los principios generales. Tenemos que acudir a los principios generales, a los fundamentos del derecho y de los derechos, para dar respuesta lo menos equivocada posible a los problemas que plantean casos muy concretos, pero muy concretos y muy específicos. Aquí estamos hablando de la persona que retienen en un aeropuerto, de la persona que, porque le confunden con otro, no le dejan pasar un país, de la persona que ve violados sus derechos cuando a lo mejor no debería, o de la persona que sufre un perjuicio porque, debiendo haber tomado una medida, no se tomó. Que esto también es muy importante, y hay que resaltarlo. Tan cuestionable es que violen mis derechos por un exceso de celo en cuanto a la privacidad, como que mis derechos se violen por un exceso de confianza en cuanto a la no necesidad de adoptar medidas que garanticen la seguridad. Y lo digo como exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, donde me tocó lidiar con un equipo magnífico. Por lo demás, Emilio está aquí como representante de la agencia, un equipo magnífico en la agencia, y nos tocó lidiar con muchos problemas, siempre desde la perspectiva de la privacidad. Y sé que la protección de datos y la privacidad es un puntal esencial de cualquier sociedad democrática.
pero yo siempre decía también en la agencia que lo peor que uno puede ser en materia de privacidad es ser fundamentalista del dato. Hay que ser muy sensato, dejarse llevar por el sentido común, dejarse llevar por una defensa a ultranza de los derechos fundamentales, por supuesto y ante todo, pero teniendo las ideas muy claras. Y yo creo que este libro, el libro de Ofelia, nos da pistas, nos da herramientas, nos pone sobre el camino de la búsqueda de ese equilibrio entre privacidad y seguridad. Porque en efecto, yo creo, como bien decía también Elvira, yo creo que el derecho va ganando la batalla. Yo creo y estoy convencido de que la justicia, de que el derecho va a ser capaz o es capaz de ir encauzando las cosas. Porque como muy bien también decías, bueno, la realidad virtual es nuestra realidad y no tiene por qué aplicarse principios distintos a una realidad que a otra. Los derechos son los mismos. Lo que hay que hacer es tener inventiva para ver cómo lo hacemos. Y en este sentido, yo creo que estas dos últimas sentencias a las que se ha hecho referencia el Tribunal de Justicia sobre, por un lado, la anulación de la directiva sobre retención de datos y, por otro lado, sobre el llamado caso Google, son dos sentencias que abren o que ponen muchas pistas sobre la mesa, pero que también generan muchísimas dudas. Muchísimas dudas en cuanto a la aplicación, qué ocurre con las leyes nacionales de transposición de esa directiva. Hay que decir que la valoración que hace el tribunal lo es de la directiva, y lo que habrá que hacer, en mi opinión, es evaluar si los criterios que el tribunal utiliza para declarar contraria al derecho comunitario la directiva se cumplen o no con las leyes nacionales. Porque, por ejemplo, uno de los criterios que critica es que la directiva no deja clara qué autoridades pueden tener acceso a los datos. A lo mejor en alguna ley sí está especificado y, por tanto, esa parte de esa ley no tiene por qué considerarse nula. La directiva dice que hay un margen muy amplio en cuanto al periodo de retención de datos, entre 6 meses y 2 años. A lo mejor eso significa que hay que determinar. No dice ni que sea mucho ni que sea poco. Dice que es ambiguo y que deja un margen amplio. A lo mejor si una ley especifica el plazo de retención y lo justifica, a lo mejor esa parte tampoco es contraria al derecho comunitario. Es decir, el que se anule la directiva no significa que se anulen las leyes de transposición de la directiva, sino que hay que ir ley a ley y analizar los argumentos que utiliza, en mi opinión, el tribunal para ver cómo afectan, en su caso, a las leyes de transposición. Y en lo que se refiere a las sentencias sobre el caso Google, es una sentencia que también plantea, en mi opinión, no pocos problemas en cuanto a la aplicación territorial de la ley y en cuanto a la consideración de los buscadores como responsables. Algo con lo que yo estoy de acuerdo. Yo creo que la sentencia es una sentencia que, en cuanto a los principios que defiende, es una buena sentencia. Pero en cuanto a la aplicación, es una sentencia que plantea muchos problemas, muchos problemas. Yo no sé si incluso la sentencia del caso Google está utilizando una perspectiva demasiado conservadora del derecho a la protección de datos. Esa relación entre responsable y encargado, a lo mejor hay un tertium genus, a lo mejor hay un tercero que no es responsable o encargado, sino que es una figura diferente, como pueden ser los buscadores. Ojo, no solo Google, sino Google y todos los cientos de buscadores que existen, cientos o miles de buscadores, porque cualquier buscador en la página web es un buscador, más modesto, más pequeño, pero no deja de ser un buscador. Y luego ese poder que se atribuye, yo creo que Google, incluso fíjense, yo creo que ha salido más poderoso de la sentencia de lo que antes era, porque a Google se le convierte en responsable de la información, y ya no es una mera correa de transmisión. Google ahora, y lo dije no hace mucho en un artículo en un periódico, podría decidir, pues cancelo los datos de José Luis Piñar, y José Luis Piñar pasa a ser inexistente. Es una inexistencia virtual que tenemos que valorar. Hasta qué punto Google, si es responsable del tratamiento, responsable del fichero, y por tanto se le aplican todos los principios de la legislación de protección de datos,
entre otros el consentimiento, finalidad. Dice, como yo no tengo el consentimiento de José Luis Piñar para tratar estos datos, los cancelo y además no tengo obligación de incorporarlos, los cancelo porque es mi decisión como responsable del fichero. ¿Hasta qué punto esto sería posible? Por otra parte, si una persona ejerce el derecho de cancelación ante un buscador, ¿tiene que entenderse que lo ejerce ante todos los buscadores o solo ante uno? Porque si él lo que quiere es que desaparezca su información de los buscadores, tendrá que hacerlo ante todos. No habría que valorar si una persona puede ejercerlo frente a Google, pero no frente a Yahoo o frente a otro, porque entonces ya podría plantearse que no quiere ejercer el derecho de cancelación, sino respecto de una determinada, de un determinado buscador. Luego, la ponderación de intereses que exige la sentencia que deba tomar en consideración el buscador. Es el buscador el que debe ponderar los intereses antes de cancelar o no cancelar una información. Se le convierte en árbitro de qué información debe constar en el buscador y cuál no. Ya no es, como digo, un mero, entre comillas, fedatario de lo que hay, sino que él tiene que valorar, el buscador tiene que valorar si la información es de relevancia pública, si es de una persona que tuvo relevancia pública pero ya no la tiene y debe ser cancelada, si es una información que se localiza a través de un criterio de búsqueda que es el nombre de una persona física o no. Es decir, yo creo que el principio aplicación extraterritorial de la directiva y el principio posibilidad de ejercer el derecho de cancelación frente a los buscadores, como tales principios, suponen un avance en la protección de datos. Pero no sé ni hasta dónde ni qué trampas encierra todo esto. Ni qué trampas encierra todo esto. Porque como digo, yo creo que los buscadores salen fortalecidos de la sentencia. Y además, yo sigo pensando que es el editor de la información el que debe tomar medidas, debe tomar las medidas para que esa información pueda ser indexada o no pueda ser indexada. Yo creo entonces que a lo que debemos tender, y en el libro se analiza, un libro por lo demás magnífico, no por mi dirección, sino por la dirección de Ignacio Torres y por la labor de Ofelia Tejerina, por supuesto, un libro magnífico. Yo creo que a lo que debemos tender, y eso sí que requiere otro trámite más complicado, es llegar a una norma internacional vinculante en materia de protección de datos. Un tratado internacional, algo que vincule realmente a los estados y que establezca unas reglas claras, unos principios. No tiene por qué ser una norma muy extensa. Ayer tuvimos un seminario en la universidad con 3 profesores canadienses sobre protección de datos, la perspectiva canadiense de la privacidad. Y uno de los temas que salió fue el reglamento, la propuesta de reglamento europeo de protección de datos. Y uno de ellos le preguntamos, ¿cuál es la perspectiva canadiense sobre el nuevo reglamento? Y uno dice, de entrada nos parece muy largo. Un anglosajón no está acostumbrado a un texto tan largo. Estamos más acostumbrados a principios claros, muy bien definidos, y que permitan actuar. Yo creo entonces que debería ser, o que deberíamos de intentar identificar los principios que configuran el derecho fundamental a la protección de datos, plasmarlos en la medida de lo posible en un acuerdo internacional que sea vinculante para los estados, porque de lo contrario pues va a ser difícil que una autoridad de control en cualquier estado miembro pues ejecute una decisión en aplicación de la directiva o de la norma nacional de transposición ante un responsable que está domiciliado en Estados Unidos. Me imagino, no sé Emilio qué piensas, pero me imagino a un inspector de la agencia llamando a la puerta de Google en California y decir, vengo a ejecutar una resolución de la agencia. Pues encantado de conocerle. Para si no estamos en café, porque no sé qué instrumentos jurídicos van a poder hacer efectiva la ejecución de una resolución de una autoridad administrativa dictada frente a un sujeto
que está domiciliado fuera de la Unión Europea. Por eso yo creo que los principios existen, los principios están en las sentencias, los principios están en el libro, pero tenemos mucho trabajo por delante. Ofelia va a tener que seguir escribiendo y trabajando, y todos, desde la Fiscalía, desde los tribunales, desde las autoridades reguladoras, desde los consumidores, que tienen muchísimo que decir, mucho que decir en materia de protección de datos, para intentar conseguir un marco lo más claro posible y que acierte a responder a ese debate esencial entre privacidad y seguridad, debate en el que tenemos ya una herramienta para clarificar muchos temas, como es el libro de Ofelia Tejeda. Nada más. Me das el pie justo para dar paso a Víctor Domingo, porque no hace mucho me dijeron, digo, bueno, ya termina el libro, ya se presenta, ya termino con esto. Entonces me dijeron, estás muy equivocada, esto es un hijo tonto. Sí. O sea, ahora te vas a pasar la vida extrayendo y actualizando y publicando artículos. Así que eso no lo descarto, aunque hay muchas ganas ahora mismo, la verdad. La cuestión es que estoy en la Asociación de Internautas. ¿Qué quiere decir eso? Que más actualizada ya no puedo estar. Y más exigencias de, ha salido esto, ¿qué significa en cuestión de leyes? Este señor está cada 2 por 3 llamando por teléfono y diciéndome, esto hay que leérselo. Y yo, Víctor, dame un día. Porque Víctor ve la noticia y ya quiere la respuesta. Es una cosa de locura. Así que, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Es el presidente de la Asociación de Internautas, que lo sabéis todos. Y es una parte muy importante del libro, porque hay un capítulo dedicado a la interceptación de las comunicaciones, que fue un trabajo desarrollado realmente en la asociación, de la impugnación de un reglamento que hicimos en el año 2008 y que ha dado un trabajo terrible, que nos han dado la razón al final, y cuando se apruebe la nueva ley de telecomunicaciones, luego te lo explicaré, porque ya nos la dio el Pleno, no el Tribunal Supremo en sentencia, sino el Pleno, en una reunión del Tribunal Supremo, nos dio la razón, y ahora la nueva ley de telecomunicaciones va a incluir un detalle para solucionarlo. Hablo tan alto que me habéis oído todos. Pues nada, gracias, Víctor. Es evidente que por mi edad no soy hijo tonto, como mucho puedo ser el abuelo tonto. Pero yo no puedo hablar en esta sala sobre el tema, los aportes jurídicos que pueda aportar, que estoy convencido que serán buenos y valiosos del libro, pero sí que puedo hablar desde mi perspectiva de ciudadano y de persona muy preocupada por los asuntos de la privacidad. Ahora estamos hablando todos los días de privacidad, de los problemas de Internet, del derecho ese supuesto derecho al olvido, que yo todavía algunas veces discuto con Ofelia qué es eso del derecho al olvido, porque a ver si es que eso del derecho al olvido nos va a suponer que vamos a hacer un Internet rosa, porque todo el que tenga algún problema con su currícula, pues lo va a querer quitar de Google. Y efectivamente tiene razón José Luis Piñar en el asunto de que desde un primer momento vimos que a Google le habían dado más posibilidades y más poder, más responsabilidad y más poder del que en este momento tiene para poder dirimir sobre cuestiones que antes no podía dirimir, y ahora va a poder decidir sobre ello, y ese es de preocupar. Por eso yo lo que puedo hablar aquí es de Ofelia Tejerina, una abogada extremadamente joven, ambiciosa, muy trabajadora y muy laboriosa, y absolutamente que se mete en todos los temas, como bueno, yo creo que es un poco el estilo, ha cogido el estilo de la Asociación de Internautas. Cuando coge una presa, la coge por los dientes y no la suelta hasta que no hay, aunque nos hemos dado golpetazos importantes con las manos negras de la jurisprudencia española. Me refiero que yo la conocí hace 10 años o por ahí, ¿no? Ya, claro, yo cuando he hecho la marcha atrás, ya no sé si son 10, 15, pero entonces prefiero no acordar, pero son bastantes años que estábamos trabajando en la Comisión de Libertades Informáticas, y a partir de ahí pues conseguimos una relación, pues yo creo que muy provechosa para todos, porque ella tenía ganas. Es una abogada que le gusta un tema muy específico y que a no todo el mundo le gusta, que son todos estos temas de los datos personales, de la privacidad, y es un tema bastante complicado y donde realmente pues hemos experimentado, y es una cuestión que nos gusta. Digo que no nos gusta, y lo digo ya a mí primero, porque yo cuando me metí en esto de Internet pensaba
que esto de Internet era el mundo nuevo, la conquista de los nuevos espacios, la vida maravillosa, y que no iba a tener que tener ninguna relación con los abogados. Yo lo pensaba así en un principio, pero he visto que desde prácticamente desde que empezamos, pues teníamos que tener abogados, pero no solamente teníamos que tener abogados, sino que teníamos que discutir con los jueces, con los, sobre todo con el legislador, porque ojalá este libro lo leyeran los legisladores para legislar sobre este asunto, que yo creo que es uno de los problemas que ahora mismo tenemos pendientes. Lo que hacen los legisladores con las leyes. Esta última semana ha salido un ministro del Interior diciendo que quiere legislar sobre la libertad de expresión. Digo, hombre, pero ¿cómo puedes legislar sobre la libertad de expresión? ¿Cómo puedes hacer eso? Eso lo hizo Castro, lo ha hecho el de Mao Zedong, y lo ha hecho el de Arabia Saudí, y lo ha hecho el de Corea del Norte. Pero tú, que eres un ministro demócrata y estupendo, y además democristiano, no me legisles sobre la libertad de expresión, por favor, no me legisles sobre eso. Y por eso la experiencia que ha trasladado Ofelia en sus trabajos, y por supuesto con estudios, porque se ha sacado un doctorado trabajando en el despacho de abogados, atendiendo a nosotros como secretario de la asociación y yo no lo de defensor del internauta. Se ha hecho, yo no sé de dónde ha sacado el tiempo. Yo creo que a partir de este libro disfrutará y se lo pasará estupendamente. Pero es muy importante porque no hay, como ha dicho la fiscal y como se ha dicho aquí, no hay una referencia sobre todo este tipo de cosas. Fuera parte, como diría un locutor de radio muy famoso, que los asuntos de la privacidad no le interesan al ciudadano. Parece que como todos aquí somos del Betis, que todo el mundo es bueno, y entonces como todos somos buenos, entonces a mí no me van a hacer nada por eso. Y es muy importante porque ha habido problemas pues muy serios, y problemas muy serios que ahora se están de alguna manera desarrollando, pues como ha comentado muy bien Ofelia, y estoy como loco por leerme el capítulo de las comunicaciones electrónicas, porque ahí hemos desarrollado un trabajo importantísimo con el asunto de SITEL. El asunto de SITEL es las interceptaciones de las comunicaciones electrónicas sin que en este país haya una ley orgánica que la avale. Y aquí ha habido, y ahora pues recurro a la memoria del fiscal Pedro Martínez, que en paz descanse, que ha fallecido hace poco y que trabajó duramente con este asunto y que fuimos ninguneados, y que en la anterior legislatura el Partido Popular trató de sacar una ley orgánica al respecto y fue rechazada en el gobierno, pero cuando el Partido Popular ha ido a gobernar se ha olvidado de esta ley orgánica que quiso sacar, y es una cuestión que ahora mismo tenemos sus consecuencias, porque ahora mismo no hay unas garantías, bajo mi punto de vista, y lo digo como ciudadano. Lo mismo aquí viene algún abogado y me dice que estoy equivocado, pero estoy abierto a admitirlo. No tenemos una garantía de que SITEL sea haya un control judicial efectivo sobre lo que se está pasando. Y lo digo no por decirlo, sino porque yo he leído cosas en los periódicos que están en sumarios judiciales y que no tenían por qué haber salido, o no tienen por qué estar en esos sumarios judiciales, porque estamos hablando de SITEL. Y ahora ha salido todo este asunto de la NSA, de los controles de las comunicaciones electrónicas, y bueno, y ahí estamos. Quiero decir que estoy encantado que Ofelia Tejerina haya escrito este libro, que es fruto de un trabajo, de una tesis doctoral, pero además, no solamente de la tesis doctoral, sino fruto de una experiencia que ha tenido, pues como se dice, tocando chicha, porque ha estado tocando chicha con este asunto, y es una cuestión que es importante y que es una referencia. Y yo sí que recomiendo este libro para que lo lea todo el mundo, pero fundamentalmente para que lo lean nuestros legisladores, porque nuestros legisladores están haciendo leyes en algunas ocasiones que no están a la altura, a pie de pista. Y bueno, básicamente eso es lo que quería decir, y estoy encantado y muy orgulloso de tener en las manos este libro de Ofelia Tejerina.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Bueno, ahora para cerrar el acto de presentación del libro, lógicamente la autora tendrá que decir algo, que a eso he venido realmente. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y esta vez además es verdad, que eso es lo que más ilusión me hace. Muchísimas gracias a todos por haber venido, porque es un placer contar con tantas caras conocidas, es un placer absoluto contar con esta mesa de lujo, que yo me siento tan pequeñita al lado de estos ponentes que estoy, vamos, feliz, no, lo siguiente. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Pera, muchísimas gracias, Elvira, José Luis, muchísimas gracias por tantos años de paciencia que hemos conseguido este trabajo. Ignacio, por supuesto, es una pieza muy importante, porque si no metes tu mano, yo no acabo en la vida la tesis, menos mal que estabas ahí para... Eso de meter manos era un poquito... Pues la tesis. Fue muy importante porque efectivamente José Luis y yo, que estamos en el tema, estábamos alargándonos, y llegó Ignacio a dar el punto definitivo de decir, hasta aquí hay que cerrar. Y con el libro me ha pasado algo parecido. Hasta finales de abril he estado actualizando con noticias de última hora. Y hablé con Ignacio para invitarle y fue el que me dijo, tú pones la introducción hasta mayo de 2014 y se acabó. Y así lo hice, hemos terminado. Así que muchísimas gracias a la editorial, a Reus, por también el trabajo estupendo que han hecho con la maquetación. Ha quedado un libro muy asequible y me parece que fácil de leer, no sé si para todo el mundo, pero ha sido una maravilla. Y al Consejo en general, muchísimas gracias por acoger este acto y bueno, a todos los compañeros, mis compañeros del despacho, mi familia que también ha venido, que no les invité a la defensa de tesis, pero aquí ya pueden estar conmigo compartiendo este momento. Incluso hasta una profesora mía del colegio, mi profesora de inglés, está conmigo aquí hoy. Y bueno, creo que no me olvido de nada, de todas las personas importantes que han participado en este proyecto y que han hecho que viera la luz. Entre los agradecimientos he incluido, aparte de mi familia, mis amigos, personas que trabajaron conmigo en la tesis, a un amigo muy importante que falleció en octubre y del que no me quiero olvidar, que es un ejemplo de fuerza y que siempre me va a perseguir porque fue un luchador y estas cosas salen pues gracias a gente luchadora. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.